Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi molesta opinión. Hace casi 50 años, basándose en una novela exitosa pero mediocre, con un puñado de personajes y un animatrónico que apenas funcionaba y además con los elementos a su contra, pues un director casi novel consiguió rodar una obra maestra del cine que fue un gran éxito, que no solo redefinió la industria del cine, sino que dio origen a un subgénero pues muy prolífico que sigue perdurando hasta nuestros días. El director evidentemente es Steven Spielberg, la película es Tiburón, y este subgénero del que hablamos, pues este subgénero de tiburones de todo tipo. Hasta la fecha se han rodado cientos de películas basadas en tiburones que ni de lejos han llegado a hacerle sombra a Tiburón, porque evidentemente pues tiburones hay muchos, pero Spielberg solo hay uno, y genios como él pues no se dan todos los días. Y es cierto que dentro de este subgénero de tiburones pues proliferan los subproductos de bajo presupuesto y baja calidad que desde luego pues consiguen su público, pero que desde luego nada tienen que ver con aquella película magnífica que rodó Spielberg en los 70. Muy bien, pues a nuestros cines ha llegado hoy la última entrega de este subgénero, al menos dentro de la categoría de superproducciones, ¿no? Me da miedo decir que es la última porque, teniendo en cuenta, como digo, que esto es un subgénero que está lleno de películas de subproductos de bajo presupuesto, pues no sé si esta tarde habrán rodado otra entrega de Sarnado o si Asylum está rodando ahora mismo otra de sus películas de monstruos de bajo presupuesto que podemos ver en las tardes de fin de semana en La Sexta. Bueno, como digo, hoy se ha estrenado Megalodon 2. Hacemos un poco de historia. Hace 5 años, en el 2018, se estrenó Megalodon, Meg, aquella película del tiburón gigante prehistórico que tenía dos cosas en común con la obra de Spielberg. Primero, que era lógicamente una película con un tiburón como protagonista y que estaba basada en una novela bastante mala. En este caso se trataba de Meg, de Steve Alten, un escritor que, bueno, ha escrito una saga de novelas basada en esto de los tiburones gigantes. Entiendo que el hombre aprovechó el éxito de la primera para hacer carrera. Yo leí la primera novela, me pareció una novela del montón, bastante mediocre, como El tiburón original de Peter Benchley. Y bueno, pero es cierto que dio origen a este Megalodon 1 de 2018, protagonizada por Jason Statham, que pues fue un éxito de taquilla realmente. Es una película que costó 130 millones aproximadamente y recaudó 500 y pico. No un mega éxito, pero desde luego una película que dio dinero, lo que motivó pues evidentemente que en cuanto se pudo se preparó esta secuela, que de no haber sido por la pandemia pues posiblemente hubiese llegado unos años antes. Esta película ya no está dirigida por John Turtelbaum, que es este hombre que, bueno, ha dirigido varias cosas interesantes como las entregas de La Búsqueda con Nicolas Cage, y ya está dirigida por Ben Wheatley, que es un director, bueno, no muy conocido para el gran público, que está más afincado en el cine independiente y que quizá lo más conocido que ha hecho es esta versión que yo no me he atrevido a ver de Rebecca, que se estrenó directamente en Netflix. Para mí, y luego explicaré por qué, este cambio ha sido a peor, pero bueno, veremos a ver un poquito más adelante lo que me ha parecido la película. Bien, como digo, nos ha llegado este Megalodon 2, también protagonizada por Jason Statham, y que, bueno, para mí sinceramente me ha parecido una película bastante mala, bastante peor que la primera, que era un producto pues del montón, pero bueno, disfrutable, entretenido, la típica película veraniega que la ves sin exigir demasiado y que te entretiene un rato sin más. En este caso creo que esta película es bastante peor. Aquí ya los tiburones, porque hay varios, como habréis podido ver en el tráiler, no son casi ni los protagonistas, son una especie de telón de fondo de secundarios para una historia que, a diferencia de aquella de Spielberg, que contaba, como digo, con pocos elementos, pero contaba con el talento del director, con el talento de los guionistas y con el talento de los actores, pues en este caso, al no tener ninguno de estos talentos a mano, pues lo que han tenido es meter todo tipo de cosas que les ha ocurrido con la esperanza de que este guirigay pues construyese por casualidad una película digna. No ha sido el caso así. Como os digo, la película, aparte del tema de los tiburones, nos cuenta una especie de intriga, de espionaje industrial, y durante bastante metraje los tiburones prácticamente ni aparecen, y cuando aparecen, sobre todo en el tercio final, nos encontramos con el momento de la película pues más vergonzoso, lleno de situaciones ridículas y momentos un poco vergonzosos. Ya no solo hay más de un tiburón, en la primera recordad que había dos, aquí tenemos tres, uno más grande, porque bueno, esto es como las secuelas, tienen que ser más grandes que las antecesoras, pues hay uno más grande todavía, un pulpo gigante, una especie de dinosaurios reptílicos
anfibios que tanto viven en la fosa donde se encuentran los tiburones en su origen como en la superficie, y bueno, momentos en los que no sabemos si reírnos o si llorar, porque la parte, digamos, de comedia de la película pues es bastante vergonzosa, llena de chistes ridículos. La película dura 2 horas. Se hace un poquito pesada, yo estaba deseando que acabase, porque ya os digo, sobre todo esta última parte se hace durita precisamente por la cantidad de tonterías que tenemos que aguantar. La primera parte es un poco aburrida y el último tercio es un poco vergonzoso. Los efectos especiales también, la película es competente en ese sentido, pero hay un momento en la última parte que ya digo, parece una película de serie B, si no es por el acabado del CGI, porque los momentos ridículos, la trama, los diálogos, los chistes, la situación de los personajes, y que todo es muy previsible, la verdad es que hacen de esta una película bastante floja. Yo desde luego iba con esperanzas de que al menos fuera una película digna, sucesora de la primera, y que si lógicamente será un peliculón, porque bueno, ya sabemos lo que podemos aspirar cuando vemos una película de estas, pues por lo menos fuera un entretenimiento digno. Es cierto que tenemos a Statham, que bueno, pues un tío con su carisma, que aquí, digamos, amplía un poco su personaje de la primera para tener la excusa de dar algún mamporro que otro. Sabemos que esto también es lo suyo, porque al principio lo vemos con una especie de agente de movimientos ecologistas que está investigando un barco en el que se hacen vertidos ilegales al mar, y ahí pues tiene que zurrar un poquito a la tripulación. Pero bueno, más allá de eso, más allá del carisma de Statham, que aquí el hombre hace lo que puede, pero lógicamente cuando tienes un guión malo y unos diálogos espantosos, pues al final poco puedes hacer más allá de desarrollar el personaje, que por otra parte es el mismo que hace siempre. Así que bueno, Megalodon 2, si funciona habrá más. Ya os digo que Steve Alten tiene varias novelas de esta saga que yo desde luego no he tenido ganas de leer. Es cierto que aquí la película empieza con una escena que estaba en la primera novela, esa escena ambientada en la prehistoria, en la que se deja claro cuál era la jerarquía de la cadena alimenticia de aquel momento, porque si todos pensaban muchas veces que el carnívoro o el predador más grande que ha existido nunca es el tiranosaurio, aquí vemos cómo el tiranosaurio pues es devorado por un megalodón alegremente, para demostrarnos que los dinosaurios pues realmente estaban por debajo de este gigantesco tiburón prehistórico que podía medir 20, 30 o no sé cuántos metros. Y bueno, ya os digo, esta escena está aquí, no estaba en la primera, no sé si es por problemas de presupuesto o no, se ha incluido en el inicio de la película, que es una secuencia que está bien, pero que bueno, ya se ha visto en el tráiler, con lo cual pocas sorpresas va a haber. Como pocas sorpresas hay en el resto de la película. Ya sabemos en el tráiler que hay más de un tiburón, ya vemos el pulpo gigante, ya vemos todo tipo de bichos, etcétera, etcétera, etcétera. La película vistosa, sobre todo en la parte que transcurre en la fosa abisal, por lo menos si lo ves en un cine en condiciones, que no ha sido mi caso. He ido a una sala en la que, como pasa casi siempre o muy a menudo, la bombilla no tenía la potencia que debiera, con lo cual la película está bastante más oscura de lo normal. Hoy he ido al estreno y he visto en la multisala que he ido que las salas grandes siguen ocupadas, sobre todo con Barbie y con Oppenheimer. Así que este Megalodon 2, por lo menos para estos exhibidores, ha sido considerada como una película de segunda, porque se ha estrenado en una sala bastante pequeña con las condiciones de visionado que esto supone. Pero bueno, veremos a ver cómo funciona esta segunda parte, si da origen a la tercera, pero desde luego para mí una decepción. La película, el guión es espantoso y la dirección muy floja, y bueno, no esperaba gran cosa, pero sí esperaba un entretenimiento pues más digno, y la verdad es que no he conseguido encontrarme ni con eso. Pero bueno, hice a verla, lógicamente siempre digo lo mismo, cada uno tiene que ir a ver las películas para formarse su propia opinión, y aquí simplemente os he dejado la mía. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.